Hola jóvenes, les mando un cordial saludo y buenas tardes. Vamos a llevar a cabo nuestra tercera videoclase. Esta semana les voy a informar que esta semana van a ser dos para que estén al pendientes de la siguiente, porque tiene que ver con una explicación que les voy a dar acerca de un trabajo que van a hacer ustedes, una actividad. Y para poder reforzar el trabajo de la actividad que ustedes van a realizar, pues voy a tener que dar una retroalimentación para pasar posteriormente a otra actividad la próxima semana donde ya viene su trabajo final. ¿Okay? Entonces hay que estar muy atentos. Lo bueno de estas videoclases es que las vas a poder regresar para que puedas tener, o resolver, mejor dicho, las dudas que puedas tener acerca de los temas que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy entonces vamos a concentrarnos en tres actividades. Primero, pues vamos a hacer brevemente un repaso de las actividades que ya les encargué, que es qué significa llegar cuando uno llega a tener algún puesto de dirección o de liderazgo. Y la otra es la diferencia entre gerentes y gerentes líderes, ¿no? O gerentes y líderes. Para posteriormente empezar al siguiente tema, y de aquí se deriva pues también una actividad. Entonces que estés al pendiente y que puedas seguir el orden de lo que te estoy diciendo ahorita. ¿Okay? Para esto vas a tener que ocupar tu manual, así que es muy importante que pues, si quieres pausa el video y ve por tu manual porque lo vas a ocupar con una actividad que te voy a dejar. ¿Ok? Entonces vamos a pasar entonces a la explicación. Antes que se me olvide, bien importante, muchachos, nada más señalarles lo siguiente. En la parte de los comentarios de las videoclases, pues he visto algunas cosas que tenemos que mejorar. Les decía yo participación activa, que es lo que yo voy a evaluar. Es decir, no solamente es que me digas, está bien la clase, o me gustó la clase, o tiene razón, o estoy de acuerdo con el tema. O sea, quiero participación más que tenga, como le decimos, carnita, pues, es decir, que haya realmente opinión tuya, en qué crees que está bien, cómo puedes ampliar el tema, pon algún ejemplo, es decir, dame una participación más completa acerca de los comentarios que tú quieras hacer de acuerdo a las videoclases, ¿de acuerdo? Entonces, no es que me tire rollo, lo que quiero es que de alguna forma, pues también saber qué piensas tú. Como no te tengo en clase presencial, pues yo no puedo saber exactamente cuáles son tus ideas. Entonces, para nutrirme también yo de tus comentarios, es importante que amplíes acerca de los temas que estamos viendo y me des un comentario amplio sobre lo que estamos viendo en la clase. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque pues sí me he encontrado con comentarios pues muy breves y a final de cuentas yo no puedo evaluar un comentario tan breve porque no sé qué sustento tengas acerca de lo que me estás diciendo. Ahorita pues todos van a ser evaluados hasta esa actividad, pero a partir de este momento pues sí considero que debes de tomar en cuenta esta recomendación para que tu comentario se pueda evaluar completo. ¿Sí? Entonces hazme ese favor, por favor. ¿Vale? Bueno, entonces, pues vamos entonces a entrar a lo que fue la lectura que ustedes hicieron, el análisis de esta lectura, de qué significa llegar a un puesto de liderazgo. Bueno, brevemente, mi resumen acerca de este tema, como pudiste ver, te pudiste dar cuenta, hay muchísimas cosas que hay que pensar y analizar de acuerdo a las temáticas que se vieron aquí. Para empezar, algo que me gustaría retroalimentar con ustedes. Acuérdense que hay algo muy importante. Desde niños siempre tenemos esa tendencia a poder ver a la autoridad como alguien que me va a dañar. Siempre tuvimos a personas adultas, personas que tenían un puesto, sea en la escuela, sea en la casa, sea con los amigos, que siempre una persona que estaba a cargo de algo, pues en la gran mayoría no hacía o no cumplía su trabajo de acuerdo a que sería ayudar a las demás personas. Entonces siempre tuvimos un maestro que se quiso vengar de nosotros, que era muy enojón, muy corajudo, y a final de cuentas nos castigaba, un prefecto, de alguna forma en la casa también, a lo mejor encontrábamos a mamá o a papá que era demasiado estricto y que a final de cuentas no nos ayudaba y nos imponía en lugar de convencernos, a nuestro hermano mayor. Es decir, casi siempre vivimos en México con unas figuras de autoridad
que a la larga se va convirtiendo esto en que nosotros tenemos una perspectiva muy mala acerca del trabajo que desempeñó esa autoridad conmigo, ya fuera pues a lo mejor con el policía o con las personas que de alguna manera tenían algún cargo, que tenían contacto con ellos y que tenían puesto de liderazgo. A final de cuentas pues no tuvieron buena reacción con nosotros. Entonces tendemos, mejor dicho, a poder pensar por nosotros que el jefe siempre va a ser malo, ¿sí? Y aunque en este momento ya decimos, podemos deducir obviamente que no todos son iguales, sin embargo, siempre que vemos una figura de autoridad, casi siempre tendemos a negarla o tendemos siempre a pensar que algo nos va a hacer, es decir, no confiamos tanto en la gente que tiene, en este caso, cargos y que están obviamente como jefes de nosotros o que son autoridades en forma particular. Entonces, esto te va a llegar a pasar a ti, obviamente, cuando llegues a estos puestos, la gente no te va a aceptar del todo. ¿Por qué? Porque primero tenemos pues ese pensamiento en el subconsciente, ¿no? Que la autoridad siempre me va a hacer daño y a final de cuentas, pues no le doy la confianza necesaria, por lo menos al principio. Segundo aspecto, aquí hay dos cosas que considerar. Una, cuando tú llegues a un puesto de liderazgo o que tengas poder de autoridad, que estés, por ejemplo, ya trabajando en una empresa y te suban de puesto, ¿sí? El hecho de que te suban de puesto, pues obviamente amerita principalmente que te subieron porque tienes cualidades y que de alguna forma confían en que tú puedas hacer ese trabajo de gerenciar a las personas o más que nada liderar a las personas. Pero pues va a haber envidias, ¿no? Va a haber siempre gente decir por qué a él o a ella y por qué no a mí. Entonces siempre va a haber alguien o algunos que de alguna forma van a tener celos o envidia de que a ti te subieron y a ellos no. Va a haber gente que de alguna forma también se va a sentir desagusto porque a lo mejor eran tus mejores amigos y que se iban de pachanga todos los fines de semana y que a final de cuentas pues ya ahora te conviertes en su jefe. Y créeme que ya no es lo mismo. O sea, si tú piensas que llegar a la gerencia y que vas a ser igual como eras como compañero, te equivocas. Porque no quiere decir que sea malo, sino que de alguna forma las responsabilidades van a cambiar. Y al cambiar las responsabilidades también va a cambiar la forma de cómo vas a convivir con ellos en la cuestión de trabajo. No hablo en cuestión personal, sino también en la cuestión del trabajo. Entonces, a un compañero que hacían la misma actividad en el departamento o que tenían el mismo, digamos, el mismo nivel, pues ahora resulta que de la noche a la mañana ya te vas a convertir en su jefe, ¿no? Entonces, las personas no cambian el chip tan rápido y ni tú tampoco, desde el momento en que hacen esa transición de ser un empleado o ser un seguidor a ser en ese momento ya un jefe. Entonces también se van a ver de alguna manera pues intimidados o no van a saber cómo reaccionar y a lo mejor tú tampoco, porque a final de cuentas tiene mucho que ver la relación que tú tengas con ellos. Y algo muy importante que te voy a decir desde ahorita es, miren muchachos, cuiden muy bien su imagen desde ahora. Cuiden muy bien su imagen. Es decir, si tú eres demasiado abierto y permites que toda la gente, todos tus compañeros y tus amigos te conozcan de pe a pa, ¿sí? Va a haber momentos en que te van a conocer los dark side, ¿no? O sea, las cosas oscuras, tus secretos. Entonces, quieras o no, si te encuentras con una persona que sabe todo sobre ti y tarde o temprano tú eres jefe de esa persona, psicológicamente ahí va a haber un ruido en la persona que te conoce, porque te conoce tan bien que de alguna forma no te va a creer en todo lo que tú le puedas decir si tu imagen no es positiva, ¿sí? Si eres, no sé, un compañero que se la llevaba chupando todos los fines de semana y desastroso y por ahí llegabas pues en estado inconveniente, terminabas en estado inconveniente en la fiesta y empezabas a hablar, o sea, cosas tú sabes, ¿no? Y al final de cuentas toda esa imagen se va a cargar sobre ti con una persona que te conozca, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el momento de esa transición, repito, pues hay personas que van a aprovecharse de eso para hacerte caer o
se van a sentir muy incómodas porque cómo quieres tú hablar de responsabilidad cuando él te conoce que eres irresponsable, ¿no? Entonces ahí entra una de las cosas que les decía al principio. Una de las cosas peores que puede tener un líder es la incongruencia, ¿sí? O sea, lo que predicas lo tienes que hacer. Y no nada más en cuestión del trabajo, también en tu rutina de vida, en tu vida personal. Entonces, ese es algo que tienes que empezar a cuidar desde ahorita, tu imagen, para que a final de cuentas, pues tarde o temprano puede llegar a suceder esta situación, ¿no? Bien, por otro lado está el hecho de que cuando llegues o te contraten de forma externa en una empresa para cubrir un puesto de jefatura, ¿sí? O de gerencia o de supervisor, un puesto de medio nivel. ¿Qué va a pasar con la gente que a final de cuentas pues va a ser tus seguidores? Entonces tú llegas de afuera. La gente que está ahí va a decir, bueno, ¿por qué trajeron a alguien de afuera si aquí había gente? O a lo mejor la persona va a decir, yo tengo muchos años de experiencia, mejor dicho, en este puesto, ¿por qué no me subieron a mí? ¿Sí? Entonces también va a haber un recelo de la persona nueva que llega y que ahora va a ser su jefe. Va a ser muy complicado, o más bien es muy complicado, poder ganarte a la gente de inmediato, y tienes que hacer mucha tarea de estrategias, de cómo poderte ganar poco a poco a la gente para que te vaya aceptando. Entonces también hay gente que te va a ver con envidia, va a haber gente que no te va a creer, perdón, va a haber gente que también va a dudar de ti. Entonces mientras no les demuestres, siempre va a haber una situación ahí de que no te van a tener la confianza. Entonces, y bueno, más temas que ustedes vieron ahí en este documento, que para mí se me hace muy interesante de análisis, precisamente porque nos indica y nos va diciendo qué es lo que voy a encontrarme cuando yo llegue a esos puestos. Entonces dice al final, el llegar pues no es lo único, sino de alguna forma es, o no es el que llegaste, definitivamente ya lograste todo, sino que vas a empezar apenas. Pues esa es una parte importante a considerar. Y por otro lado, pues vimos también las diferencias entre el gerente y un líder, ¿no? Pues aquí hay una parte, bueno, hay una serie de ideas que efectivamente nos brindan la diferencia entre lo que es un gerente y un líder, que ustedes ya lo analizaron. Aquí me quiero concentrar un poco sobre lo que es el poder del líder y cómo de alguna forma manejar mi liderazgo de acuerdo a varios aspectos, ¿sí? Bien, necesitas convencer a la gente, eso es indudable, para convertirte en un gerente líder, ¿sí? No es mandar a la gente, es convencer a que la gente haga lo que tú le indiques. Entonces, para poder convencer, necesitas hacer estrategias, ¿sí? Entonces, esto se asemeja mucho inclusive a su carrera, ¿eh? Porque tiene que ver, tienes que utilizar la mercadotecnia también aquí para poder entrar a que la gente pueda aceptarte y puedas influir en ella. Entonces, vamos a ver a continuación un modelito que tiene que ver precisamente de cómo generar esa confianza y cómo hacer que la gente te siga, ¿sí? No es el único, obviamente hay muchos, estoy ahorita en el bosquejo general, ya después vamos a ver muchas herramientas, pero que nos va a ayudar a entender un poquito más el papel del líder y cómo poder influir con los demás. Mira, pero antes de este tema, me gustaría comentar contigo lo siguiente. Decíamos al principio, ¿qué es lo que hace un líder para que la gente lo siga? Grandes líderes que hemos tenido y que tal vez en este momento tengamos algunos, ahorita estamos carentes de líderes, porque todo de alguna manera, aunque haya un presidente, un secretario de Estado, no sé, en la cultura, que a alguien en el deporte, casi siempre lo están viendo de manera personal. Es decir, no están los líderes en este momento enfocados en poder ayudar a la gente, en poder que de alguna forma los objetivos no solamente sean del propio líder, sino los objetivos sean de todas las personas que involucran una organización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a final de cuentas tú puedes generar una serie de investigaciones, primero, para saber qué es lo que quiere la gente. A partir de ahí empieza tu trabajo de entender cuál va a ser tu liderazgo ante los demás, porque no se trata, repito, de tus propios objetivos. Y aquí, en el caso de un gerente, por ejemplo, estás en un sándwich.
Es decir, primero tienes que entender qué es lo que quiere tu patrón o qué es lo que quiere el dueño de la compañía, pero también qué quieren los empleados. Entonces tú no vas a poder, por más que quieras, ayudar o convencer a la gente, mejor dicho, que me ayuden a lograr objetivos organizacionales que la empresa me está diciendo que cumpla, mientras tú no puedas cumplir los objetivos o ayudar a cumplir los objetivos de tus subordinados. Entonces, estás en dos posiciones, son dos lugares que tienes que atender al mismo tiempo y generar un plan de trabajo para que se pueda de alguna manera realizar lo que son los objetivos de ambas partes. Entonces, vamos con este modelito. Primero, lo primero que tienes que hacer para influir es detectar qué necesidades y deseos tiene la gente. Eso es vital. Y así es también en la mercadotecnia, como ustedes los empiezan a enseñar. Es decir, cómo quieres vender un producto, pues primero tienes que saber qué necesita y qué desea la gente para poder elaborar un producto o dar un servicio de manera particular, ¿no? Esto es lo que utilizamos para venta. Pero en el liderazgo también es lo mismo. Tú tendrías que detectar qué necesidades y deseos tienen tus subordinados para poder empezar a entenderlos y poder brindarles a ellos también la posibilidad de que cubran esas necesidades y deseos. De aquí parte también la motivación, que lo vamos a ver también un poco más adelante, ¿no? Entonces, miren, todos los negocios empiezan así. Uno de los negocios más grandes que hay en el mundo, ¿cuál creen que sea? Negocio así, pero rentable, ¿no? Bien, hay muchos, pero hay algunos que ustedes se van a identificar con ello. Esto que voy a comentar no quisiera que lo tomen personal, porque ya cuando entramos a la parte que personal, al final de cuentas, pues ya no concluimos en lo que queremos decir, no somos objetivos, ¿no? Por ejemplo, a lo que me refiero es lo siguiente, uno de los negocios más importantes son las religiones, ¿cierto? O sea, las religiones generan una gran cantidad de dinero, exorbitante, ¿sí? Gran cantidad de dinero. ¿Y cuál es el factor, o más bien cuál es el motor que tienen para poder que la gente se convenza de que se vayan a su religión? Independientemente cuál sea. Bueno, pues una del factor importante es que pueden identificar qué desea o qué necesita la gente. ¿Y qué necesita el ser humano para empezar? El ser humano, por su propia conciencia y por su propia experiencia, siempre va a creer que hay algo más, ¿no? O sea, siempre nos gusta creer que nuestra vida de 70, 80 años no acaba ahí, que siempre va a haber algo más. Es decir, no nos limitamos a la vida terrenal y queremos pensar siempre que hay algo más allá. Y así han sido los grandes cambios en el mundo, ¿no? Siempre pensamos que podemos hacer algo más, que hay algo más, y empezamos a revolucionar como seres humanos. Entonces, las religiones tienen ese factor que hacen precisamente que la gente lo siga. Es decir, detectan qué necesidades tiene el ser humano de la creencia precisamente de que hay algo más y de que de alguna forma esto no es lo único. Y pues lo que hacen es ponen a personas que tienen habilidades para poder obviamente convencer a la gente de que esto es, de que tu idea, vamos al segundo punto, de generar una idea para construir una filosofía. Es decir, ya que detectas las necesidades que tiene tu gente, entonces empieza a construir cómo sería una idea que tú tengas para crearla como una filosofía de trabajo y poder vendérsela a la gente que quieres que te siga, ¿sí? Entonces aquí de alguna forma lo que vemos en el caso de las religiones, pues generan toda una idea completa, ¿no? De que pues el terrenal y el paraíso y que te digan que al final de cuentas pues va a haber algo más allá y vas a estar más tranquilo, más a gusto, vas a buscar la felicidad y vas a encontrar, mejor dicho, la felicidad. Es decir, te ponen un marco de referencia de que todo va a ser mejor. Y obviamente, pues la gente que está creyendo, que tiene esa necesidad y deseo de creer que hay algo más considerado con esas características, pues se va a identificar contigo, ¿sí? Y obviamente te va a empezar a seguir. Pones a gente entonces que tiene habilidades de buena comunicación, habilidades de rasgos personales, que la gente se lo cree y al final de cuentas, pues te sigue.
Aquí, repito, no quiero criticarte si eres de alguna religión, no entremos a ese debate, pero en general así se realiza, ¿no? Esa es la mecánica, cómo funciona precisamente este negocio, porque al final de cuentas, si lo vemos fríamente, es un negocio, ¿sí? Fuera de que de alguna manera, a lo mejor sí, dentro de las religiones haya gente que en verdad ayude a la gente, haya personas que en verdad sean sinceras y que traten de influir en la gente de manera positiva, o sea, sí los hay. Sin embargo, como religión completa, independientemente de cuál sea, pues siempre existe esa característica, ¿no? De que pues, al final de cuentas es un negocio, ¿sí? Pero bueno, no me voy a tener mucho ahí en el ejemplo, solamente para comentarles a cómo funciona. Bien, entonces, si tú eres un gerente, pues tienes que ver qué necesidades y deseos tiene tu propio personal, con la idea de poder ver, como lo decíamos al principio, empatar qué es lo que me pide la empresa, cuáles son los objetivos, pero qué tengo que yo ofrecerle a mis trabajadores para que me ayuden a cumplir esos objetivos. Entonces, regularmente lo que se ve es, en verdad, eres un número en una empresa, ¿no? Para muchas empresas. Eres un número y nada más vas, te pago por lo que haces y vámonos. ¿Será el único deseo que tiene o la única necesidad que tiene un empleado? El trabajar para que te paguen y cubrir tus actividades o tus necesidades personales y familiares, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay mucho más allá. Trabajador, si bien es cierto, el dinero es fundamental, ¿no? El pago es fundamental, pero necesitamos algo más. O sea, no solamente es que me pagues, necesito a lo mejor crecer en la empresa, necesito que me capacite, necesito de alguna manera que haya un buen ambiente de trabajo, tengo varias necesidades y deseos del por qué yo trabajo en tu empresa. Entonces, si un líder detecta esas necesidades y deseos, puede generar entonces una idea completa de que necesito que mis subordinados o mis empleados o mis colaboradores me ayuden a construir una forma de llegar a tener los resultados positivos que me dice mi jefe o el dueño, pero a la vez que ellos se convenzan de que esos objetivos hay que lograrlos porque también la empresa me ayuda, ¿no? Entonces de ahí empieza a generarse una idea que tú tengas y que a final de cuentas la creas como una filosofía de trabajo. Y la gente, pues obviamente, al verse considerada de que se va a trabajar con sus propios objetivos, en deseos y necesidades, pues obviamente tiende a ser más favorable a aceptarte lo que tú le estás brindando, ¿no? Bien, después de generar esa idea, pues empieza a generar un plan. Un plan de trabajo consiste precisamente en generar objetivos y estrategias que tengan que ver con que la gente me apoye en lo que yo le estoy pidiendo que hagan, ¿sí? Aplicar el plan y al final pues voy a evaluar qué resultó y voy a ajustar algunas cosas que a lo mejor los resultados me brindan que puedo llegar a poder cambiar en ese plan que yo tengo. Pero nunca te desprendas de esta primera parte. Primero necesitas saber qué quiere tu gente y a partir de ahí construye y vende tu idea a través de un plan de trabajo, ¿sí? Y lo que decíamos, el líder no manda, el líder lo que hace es convencer. ¿Y cómo vas a convencer a tu subordinado que haga algo positivo para la empresa si tú no haces nada positivo por tu subordinado? ¿No? Entonces ahí es donde entran las incongruencias que te digo, de que a final de cuentas la gente no cree porque no cree en esa idea, porque al final de cuentas no tiene la confianza de que si él va a participar también va a obtener algún beneficio. ¿Okay? Entonces ese es el trabajo que tienes que hacer cuando empieces con la influencia en el liderazgo. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. El liderazgo se ha estudiado muchísimo y obviamente a partir de los años 60 empieza las primeras investigaciones ya formales sobre lo que es la parte de cómo trabajar con la gente, ¿no? Cómo influir con la gente. Entonces se han hecho, pues, a grandes rasgos, tres estudios o tres bloques de estudio que nos brindan teorías, nos brindan investigaciones acerca de cómo poder llegar a conocer y obviamente aprender el liderazgo. La primera, en la parte de abajo, dice el liderazgo individual, donde trabajamos con cuáles serían las técnicas o las mejores herramientas para trabajar entre un líder y un seguidor, es decir, de uno a uno, ¿no? Cómo convencer a una persona. Después nos vamos a un grupo de análisis que se llama proceso de grupo.
Aquí es cómo convenzo yo como líder a un grupo de gentes o un equipo de trabajo. Y por último, el proceso organizacional, donde se han hecho también estudios de cómo poder hacer convencer a toda la organización, no solamente a tus subordinados, de tus ideas y tus propuestas que tengas para trabajar en tu departamento o en tu área. Y como ven, estos 3 niveles pues son los que vamos a manejar precisamente en el curso, ¿sí? Es decir, yo como gerente, cómo puedo trabajar de manera individual, de uno a uno, cómo influir con una persona, cómo influir con un equipo de trabajo y cómo influir también en toda la organización. Entonces vamos a estar viendo diferentes estrategias, técnicas, tácticas de cómo poder cubrir los tres elementos o los 3 niveles que estamos viendo, ¿verdad? Bien. Por otro lado, pues vamos a entrar a las teorías de paradigmas de liderazgo. Entender al liderazgo es ver precisamente, lo dice la definición, que es un proceso en el cual pues influyen líderes sobre seguidores y viceversa, decía por ahí la definición. Pero hay diferentes teorías y diferentes paradigmas que se han estudiado y se han analizado a lo largo del tiempo de cómo lograr precisamente llegar a convencer a la gente. Para ello, pues vamos a tener las teorías de paradigma de liderazgo, ¿de acuerdo? Que van a ser 4, que ahorita les vamos a ver. Pero antes, pues vamos a definir qué es una teoría y qué es un paradigma. ¿Okay? Bueno, la teoría, como todos lo saben, pues es una hipótesis que no se logra precisamente aún comprobar al 100% científicamente que es así o que se cumple esa idea sobre esa teoría, ¿no? La teoría son hipótesis que se estudian, se analizan, pero al final de cuentas no se comprueban que así vaya a funcionar en determinado momento. Cuando algo ya funciona, se convierte ya en ciencia, porque ya hay datos, ya hay niveles de análisis, que hay resultados cuantitativos, no solamente cualitativos. Y el liderazgo es cualitativo, porque al final de cuentas a lo mejor tú puedes tener una teoría de cómo convencer a la gente y te funciona en un lugar, pero no te funciona en otro. Entonces hay diferentes circunstancias perdón, que existen precisamente del por qué funciona un lugar y en otro no, porque obviamente cambia la gente, cambia el grupo de trabajo, cambia la organización. Entonces nunca podemos comprobar que una técnica o una estrategia vaya a funcionar igual en todos lados. Por eso el líder debe tener un bagaje increíble de habilidades para ajustarse en diferentes momentos a diferentes circunstancias. ¿Sí? Bien. Y por último entramos a la parte del paradigma. Los paradigmas básicamente son formas de pensar, ¿no? Son formas que tú ya tienes arraigadas por mucho tiempo y que a final de cuentas tú crees que las cosas son así mediante una creencia. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo siempre este ejemplo porque es muy ilustrativo. ¿Cómo eran los paradigmas de la comida en familia antes? ¿O cuál era el paradigma de la comida en familia de antes? ¿Sí? A lo mejor no te tocó a ti, pero pregúntale a tus papás. Y si lo tienes todavía, bueno, pues estás cumpliendo todavía con una forma de pensar o una parte de una cultura, ¿no? La forma de comer anteriormente en familia era todos se sientan a la mesa, ¿cierto? Todos. O sea, el papá, mamá y los hijos. Inclusive el papá, aunque estuviera trabajando, iba a comer a su casa. Y a final de cuentas, pues la comida era un objetivo de reunión, de platicar, de cómo te está yendo, de convivir. En este caso, permitía la comida, ¿no? O el desayuno, comida o la cena. El paradigma ha cambiado. Ahora, ¿cómo se sientan a comer? ¿Sí? Ahora, pues al final de cuentas, pues la mamá a lo mejor come en la cocina, el hijo viendo allá jugando en su cuarto, la chica por allá a lo mejor pintándose y el papá pues nunca llega a trabajar porque tiene tanto trabajo que ya no regresa a la hora de comida. Entonces, ha cambiado el paradigma. ¿Sí? Esa forma de pensar, esa creencia que la familia debe de comer junta. Entonces, hay paradigmas buenos o formas de pensar que son buenos, y hay paradigmas que definitivamente pues, no son muy positivos para la gente, ¿no? Para las personas. Todo depende obviamente de las formas de pensar. Bueno, en el caso particular de los paradigmas de liderazgo es cómo se cree que debe de ser el liderazgo. ¿Sí? Por ejemplo, anteriormente también se pensaba que el líder debería de ser una persona, hablando de sus rasgos, una persona muy formal,
El jefe debería ser muy formal, el jefe debería hablar, tener una voz potente, que al jefe se le respetaba en todo el sentido de la palabra, y lo que decía el jefe así se tenía que hacer. De alguna forma se generaba que en cuestión física el jefe tenía que ser alto, tenía que estar bien parecido, vestir bien, y que a final de cuentas el trato iba a ser siempre firme, un trato de únicamente mando, de que no había mucha confianza con el jefe. Se pensaba que así debería ser el jefe y todos tenían esa idea, ¿no? Las cosas fueron cambiando y se dieron, en las investigaciones se dieron cuenta que la gente ya no estaba aceptando ese modelo de líder, ¿sí? Ya no solamente viéndolo desde el punto de vista de atributos físicos, sino también de capacidad intelectual, ¿vale? Entonces las ideas y formas de pensar fueron cambiando y están todavía cambiando, ¿sí? Algunos paradigmas todavía los tenemos y algunos pues ya empezaron a cambiar. Entonces vamos a ver a continuación 4 teorías de paradigmas de liderazgo en donde se han hecho estos estudios. Bien, la primera de ellas es la teoría de paradigmas de liderazgo de rasgos. ¿Sí? Es decir, aquí esta teoría plantea que de acuerdo a los diferentes rasgos que tenga el líder, es como de alguna manera va a poder influir con la gente. Hablo aquí de qué categoría de rasgos. Hay rasgos físicos, ¿sí? Alto, chaparro, color, por ejemplo, blanco o negro, es decir, rasgos físicos, narigón, no sé, lo que tú quieras. Hay rasgos intelectuales que tienen que ver con tu conocimiento, tu inteligencia, que se demuestran, ¿no?, al momento de hablar, al momento de tomar decisiones, ¿no? Hay rasgos espirituales, ¿sí?, que también tiene que ver mucho con la parte de tu paz interior, de cómo de alguna forma te ajustas a una filosofía de vida, independientemente que sea religión o no. Y hay rasgos emocionales, ¿sí? Y los rasgos emocionales pues tienen que ver con qué tan enojón eres, qué tan sentimental eres, qué tanto ajuste tienes en la parte de las emociones. Entonces, de alguna forma, esta teoría de paradigma me dice que el líder debe de tener diferentes rasgos para que se puedan adaptar cuando quiere influir con la gente, ¿sí? Entonces lo vamos a ir analizando, cuáles serían aquellos rasgos que el líder debe de tener para tener o hacer un buen trabajo con su gente. La segunda teoría de paradigma de liderazgo es el comportamiento. Es decir, aquí se estudió, o se está estudiando todavía inclusive, cuál debería de ser el comportamiento idóneo de un líder. Si debe de ser muy autócrata o debe de ser muy demócrata. Si debe de ser muy orientado a los resultados o debe de ser muy orientado a las personas. ¿Sí? Pues aquí vamos a ver lo que le llamamos una rejilla de liderazgo un poco más adelante sobre cuál sería el tipo de comportamiento de un líder ante su gente. Bien, contingencia pues tendría que ver que de acuerdo a las personas y de acuerdo a la situación es la forma en que vas a liderar, ¿sí? Porque no puedes liderar igual, ¿sí? Se entiende que obviamente no puedes trabajar de la misma manera con toda la gente, ¿no? Y no puedes trabajar de la misma manera en casos particulares, ¿sí? Pues, por ejemplo, trabajar cuando, bueno, a lo mejor no hay mucha producción o mucho trabajo que hacer, pues a lo mejor no es lo mismo, no es el mismo estilo que tú manejas cuando hay mucho trabajo. No quiere decir que cuando hay mucho trabajo vas a explotar, no, pero hay diferentes indicaciones que tienes que darle a tu gente y diferentes maneras de cómo influir con ellas cuando hay o cuando no hay trabajo. ¿Vale? Entonces son dos cosas totalmente también distintas. Y la teoría del paradigma integral que combina de alguna forma las tres anteriores dependiendo de varias cosas que también lo vamos a analizar. ¿De acuerdo? Entonces bajo esa teoría de paradigmas de liderazgo vamos a entrar a la primera, que son los rasgos, ¿sí? Para ello entonces te voy a encargar que saques tu manual. Y en tu manual, en el anexo número 3, ve pausando el video cuando vaya explicando para que puedas ir siguiendo las indicaciones. Entonces, saca tu manual, haz una pausa al video. Muy bien, te vas al anexo número 3. Y en el anexo número 3, si no te dio tiempo, pausa el video y vete al anexo 3. ¿Ok? Bien, si ya lo tienes, entonces continuamos. Antes de hacer cualquier cosa, siempre vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio. No te voy a decir en qué consiste, no te voy a decir nada. Hasta el final.
La idea es que si te digo, bueno, si no te digo nada ahorita, pues no te vas a viciar o no vas a tratar de adivinar de qué se trata. Entonces, la idea es que no adivines, que hagas las cosas de los ejercicios conforme te marca y no estés adivinando, ay, es que esto va a ser bueno o va a ser malo. O sea, tú hazlo de acuerdo a las indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, vamos a hacer este ejercicio. Bien. El ejercicio dice, para este ejercicio no hay respuestas correctas o erróneas, de modo que sea sincero y enriquezca su autoconocimiento. De acuerdo con la escala que aparece abajo, califique cada uno de los 25 enunciados según el grado de precisión con que lo describan. Anota un número entre el 1 y el 7 en el cuadro en blanco que aparece antes de cada frase. Lo van a ver ustedes en la parte de abajo, pues unas celdas que dicen me describe y tiene un 7 y un 6. Luego dice me describe ligeramente 5, 4 y 3. Y no me describe entre el 2 y el 1. ¿Okay? No hay ceros y no hay 8 entre el 1 y el 7. ¿Okay? Entonces, si cada una de las situaciones que te plantean ahí, por ejemplo, te describen, es decir, quiere decir que lo haces, ¿sí? O sea, lo haces y lo haces casi todo el tiempo o todo el tiempo, te vas a poner un 7 o un 6. ¿Okay? Si más o menos lo haces de vez en cuando, pues hay que ver qué regularidad, estaríamos hablando de 3, 4 y 5, ¿sí? Que sería la media. Perdón. Y si no lo haces o lo haces muy esporádicamente lo que te plantea aquí, le vas a poner un 2 o le vas a poner un 1. ¿Okay? Bien, para considerar los siguientes casos, tienes que considerar en todos los lugares que tú convives, ¿okay? No solamente en el trabajo ni en la escuela, sino en tu trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, con tus compañeros, en la calle, ¿no? Es decir, esto se aplica para todos, no te concentres solamente en un solo lugar, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. El número 1 dice, luego ven un cuadrito a un ladito. El cuadrito que está en blanco es el número que tienes que ponerle. Por ejemplo, en las situaciones que no exigen liderazgo, siempre me ofrezco para hacerme cargo. Si, por ejemplo, en el trabajo, que el jefe dice, les diga a tu grupo o al equipo, oigan, compañeros o colaboradores, necesito que alguien se encargue de esta actividad para el día de mañana. Sin que les diga a quién, o sea, tú eres el primero que levanta la mano y dices, yo lo hago, ¿sí? En la escuela, algún maestro te dice, a ver, ¿quién puede contestar esta pregunta? Tú levantas la mano. A ver, ¿quién me puede ayudar en esas diapositivas? Tú levantas la mano. Es decir, cuando nadie se quiere hacer cargo, o cuando de alguna manera quieres o ves que nadie de alguna manera está levantándose para decir, para apoyar y para decir que sí, pues tú levantas la mano y dices, yo lo hago, ¿sí? ¿Cuántas veces lo haces? En tu casa, en la familia, pero en la familia, en la escuela, en el trabajo, en tu comunidad, en la organización, no sé, donde tú quieras. ¿Okay? ¿Cuántas veces lo haces? Si lo haces la gran mayoría de las veces, ¿cuánto te vas a poner? Bueno, te vas a poner un 7 y un 6, que es el que vas a poner a un ladito, en el cuadrito en blanco donde está el número 1. Si lo haces de vez en cuando, ¿sí? O sea, no siempre, pero lo haces suficientemente, entras el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Y cuando no lo haces, o lo haces muy esporádicamente, te pones un 1 y un 2. ¿Bien? Y eso lo pones en el cuadrito. Bien, vamos con el número 2. Me interesa llevarme bien con los demás. ¿Te interesa? O sea, estar bien con los demás, tratar de no perjudicarlos, tratar de no hacerlos enojar, tratar de que no haya conflicto entre las personas. Me interesa llevarme más con los demás. Bien con los demás, perdón. ¿Qué tantas veces lo haces? En todos lados, repito. ¿Sí? Bueno, pues entonces le pones 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Si me interesa demasiado llevarme bien con los demás, le pongo un 7, ¿sí? O un 6. Si no me interesa tanto, la gente en su mundo, ¿no? A mí no me interesa llevarme bien con la gente, pues le pones un 1 y un 2. ¿Okay? Entonces le pones a un ladito. ¿Okay? Y así te vas yendo en cada uno de los enunciados. Tengo un buen autocontrol, no me dejo llevar por mis emociones, no me enojo ni grito. ¿Sí? Aquí yo creo que varios se van a poner 1 o 2, no me describes, son bien enojones, ¿no? Se llama la generación de cristal, ojo, les están criticando feo, ¿eh? Porque todos dicen que por ahí la teoría de la generación de cristal es que todo lo que pasa de alguna manera les afecta tanto que empiezan a llorar, ¿no? O a protestar por cualquier cosa. Bueno, ya tú me dirás si es cierto o no, pero al final de cuentas aquí tiene que ver mucho con el ajuste. O sea, qué tanto te enojas
o qué tanto pueden, mejor dicho, controlarlos en las emociones en cuanto a enojo, sentimentalismo. ¿Sí? Pues aquí habría que ver cómo le haces. En todos lados, repito, y le pones el número. Soy digno de confianza cuando digo que haré algo, lo llevo a cabo bien y a tiempo. ¿Cuántas veces haces eso? O sea, ¿qué tan concurrentemente lo haces? Bueno, si no, 1 y 2, ligeramente 3 al 5 y me escribes 7 es. Y así te vas con todos los enunciados. Piénsala bien, no trates de adivinar, repito, pero no lo hagas tampoco a la carrera. También ve pensando, ok, esto en mi casa lo hago, si no lo hago, no lo hago. Esto en el trabajo lo hago, no. Y de ahí saca una media para que puedas poner el número correspondiente. ¿Ok? Bueno, te voy a pedir que hagas una pausa el video para que hagas este ejercicio. Y ahorita regresamos a la siguiente diapositiva. Pausa el video y regresamos. Muy bien, entonces ahora veremos los resultados de este ejercicio. Hasta aquí nos vamos a quedar. Hoy te voy a decir la siguiente indicación. ¿Okay? Bien, en los cuadros en blanco coloca el número del 1 al 7 que representa su puntuación en relación a cada enunciado. El punto número 2 no lo tomen en cuenta, únicamente el 1. ¿Okay? Bien, vas a ver entonces 5 columnas. La primera de ellas dice emocionalidad. Tienes una columna en blanco, o su columna en blanco, tienes una subcolumna que dice 1, 6, 11, 16 y 21, y luego dice 35, 30, 20. Esta no lo tomes en cuenta ahorita. ¿Okay? Entonces, el número en la segunda subcolumna que dice 1, 6, 11, 16 y 21 son los casos que se te presentaron en el ejercicio anterior. Es decir, el número 1 es el caso número 1. ¿Okay? Le vas a poner a un ladito del 1 cuánto sacaste o cuánto le pusiste en tus resultados. Si lo haces siempre, pues decíamos que estábamos hablando entre el 7 y el 6. Pues si lo hago siempre, lo pongo el 7 a un ladito del 1. El número 6 es el caso número 6 en tu cuestionario. ¿Sí? Si al número 6 nunca lo haces, casi nunca lo haces, le vas a poner, le pusiste un 1 o un 2, pues aquí colocas a un ladito del 6 el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces la columna que vayas llenando en blanco, al final dice total. Vas a sumar esa columna. Repito, no vas a sumar el 1, el 6, el 11 y el 16. Vas a sumar los resultados que pusiste en cada una de estos casos. Y lo vas a poner en la parte de abajo donde dice total. ¿Okay? Bien. En la empatía, igual, en las subcolumnas vas a tener una en blanco, otra que dice 2, 7, 12, 17 y 22. Esos son los casos. En el número 2, ¿qué pusiste? Le vas a poner ahí, si le puse un 3, tú le pones un 3 a un ladito del 2. ¿De acuerdo? En el 7, si le pusiste un 5, pues le pones un 5 a un ladito. Y esos resultados que vayas colocando en la parte de abajo, los vas a sumar. ¿Ok? Entonces, y de ahí te va a dar un resultado que ahorita te voy a decir qué hagas con él. Entonces, en cada una de estas les vas poniendo los resultados que tú le pusiste y además, pues los vas a sumar. ¿Okay? Repito, se va a sumar únicamente la primera subcolumna que en este momento va a ser en blanco y que vas a ir poniendo tus resultados. ¿Okay? Al final te va a dar un promedio entre el 5 y el 35. Si te salen más de 35, ay caramba, ahí hubo fraude, ¿no? O sea, no te puede salir más de 35 ni te puede salir menos de 5. ¿Ok? Entonces me vas a poner ahí los números. ¿Ok? Bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora, con este ejercicio me lo vas a enviar. Te voy a dejar la actividad en Blackboard. Entonces vas a sacarle, fíjate bien, vas a escanearlo o sacarle una fotografía, pero que se vea muy bien, que se pueda distinguir a las dos partes del ejercicio, al anexo completo, tanto el ejercicio anterior completo como estos resultados, ¿vale? Entonces me lo vas a enviar en esta actividad por Blackboard, ya te voy a decir la fecha. Bueno, de una vez te lo diga, tiene que ser antes del miércoles. Bien importante, antes del miércoles esta actividad. Si después del miércoles entregas, ya vas a perder la actividad, ¿okay? Porque tiene que ver con la siguiente actividad. ¿Okay? En la siguiente actividad va a ser la segunda parte de esta clase, porque tiene que ver precisamente con los resultados o la retroalimentación que yo te voy a dar con este ejercicio. ¿Sí? Te vas a sorprender la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase
Bueno, no te quiero adelantar. La próxima clase te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabes. O si sabías, de alguna forma, no lo habías pensado del todo, pero te voy a decir cómo eres. ¿Sí? Te voy a decir a partir de este momento cuáles son tus habilidades que tienes en cuanto a tus rasgos y cuáles habilidades te hacen falta de acuerdo a tus rasgos de liderazgo, obviamente de gerencia, pero te voy a decir cómo eres de manera general en tu personalidad. ¿Okay? Entonces estamos cerca de poder empezar con el trabajo final. Por eso es tan importante que no te pierdas las videoclases. En cuanto salga una, inmediatamente la revisas para que obviamente puedas hacer las actividades lo más pronto posible, poder ir encaminándote a cumplir las metas, las actividades de las metas correspondientes. ¿Sí? Bueno, entonces, precisamente este tiene que ver con la actividad. ¿Okay? La actividad 4 general de la meta 1.4. Entonces ahí la vas a tener tú en Blackboard y necesito que me... ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Yo sé que los dejo en suspenso, pero de eso se trata la materia, ¿no? Sí, de sorpresas, de suspenso y de que qué más sigue. Y lo que sigue, híjola, créanme que es bien interesante. Así que no te pierdas la próxima sesión por la misma plataforma, como decir canal, y bajo la hora, pues la hora que tú quieras, porque la ventaja de aquí es que la puedes ver a la hora que quieras dentro de estos límites de tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces ahí quedamos y nos vemos la próxima clase. Saludos, muchachos.